Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a otro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Seguimos con la segunda parte sobre los hijos, sobre la familia, que comenzamos la semana pasada con nuestro hermano Jorge Altimira, en esta serie de matrimonios. Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir y ser instruidos en esto de manera teológica y práctica. Así que damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, pastor, aquí continuando con el estudio y dispuestos para aprender y enseñar lo que Dios nos ha enseñado también a nosotros. Amén. Estamos listos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe en esta enseñanza. Padre, te alabamos y glorificamos en este día, Señor. Gracias por la bondad, Dios, que tú muestras para con nosotros en cada detalle, en el sustento, Señor, en guiarnos hacia ti con cuerdas de amor y bendecirnos, Señor, con tu palabra. Gracias por la vida de Jorge, porque tú lo usas, Señor, con tu gracia, Dios, con tu sabiduría, Padre, y que tú, Dios, le has permitido a él instruirse, pero también has movido su corazón a sembrar su tiempo. Señor, todos nosotros tenemos siempre responsabilidades, pero qué bendición es poder tener el tiempo, Señor, de poder sembrarlo, y gracias porque Jorge ha dispuesto este tiempo también para instruirnos. Bendícenos a través de su vida y bendícelo a él y a su familia, a su descendencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya continuamos con el estudio ¿cierto? Clase 10 que corresponde al tema de los hijos, de la bendición de los hijos en el matrimonio. Habíamos visto en la clase anterior, en la primera parte, habíamos visto el matrimonio que es para hacer bebés. Sabíamos que era uno de los propósitos de Dios, es tener hijos. O sea, esto no era una opción, sino que es parte de la instrucción, del plan, de la orden de Dios, que seamos fructíferos, que crezcamos y nos multipliquemos. Así que desde el origen. El matrimonio es para ser adoradores, y eso lo habíamos visto también en clases anteriores, que uno de los propósitos de Dios de tener hijos es que efectivamente sean hijos que adoren, que sean adoradores, ¿cierto? Que adoren a Dios con su vida, con su testimonio, que sean efectivamente el reflejo de su imagen, que es lo que estaba desde el origen propuesto por Dios allá en el Edén, ¿cierto? Y ahora vamos a ver otros dos puntos: los hijos que son una herencia, recompensa y bendición, y los hijos se buscan y se celebran. Así que vamos a ver la segunda parte que corresponde a este tema. Los hijos entonces son una herencia, una recompensa y una bendición. Veamos el Salmo 127, de 3 al 5. Pastor, por favor. Dice así: Salomón escribe: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este pasaje, que lo hemos conocido también en nuestra iglesia, ahí lo hemos predicado un par de veces, y lo hemos comentado, habla básicamente de la efectiva bendición que es el tener hijos como herencia, como transmisión de generación en generación. Y aquí la herencia es algo que tiene que ver con esto de la generación próxima, de lo que viene después. Y en el fondo, cuando habla este pasaje, no vamos a hacer un estudio profundo del pasaje, pero dice en el fondo que la idea es algo que es pasado de una generación a la próxima. Conforme usted tenga hijos, su vida, es importante entender la vida, nuestros valores, nuestros hábitos, molestosos, dice incluso, las esperanzas, los sueños, los gustos y disgustos, todo eso es una transmisión de herencia a las próximas generaciones. Entonces, si analizamos solo este tema, esta inicial de que los valores, los hábitos, molestosos, gustos y disgustos, mucho más va a pasar en la próxima generación. Entonces,
lo primero que podemos comentar al respecto es que si vamos a transmitir a nuestra próxima generación algo, el tema es qué vamos a transmitir a esta próxima generación. ¿Qué le vamos a transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y a nuestros bisnietos, si dice como hay una bendición, ¿cierto?, de promesa hasta la tercera y cuarta generación, si hay obediencia. Entonces, el tema es que la primera reflexión que podemos hacer es que debemos cuidar qué vamos a transmitir como herencia, qué le vamos a traspasar a nuestros hijos. Entonces, la primera introspección, la primera revisión que es necesario hacer es nuestra propia vida. O sea, este pasaje de que nuestros hijos son la herencia y que van a ser pasada nuestra información, nuestro testimonio a ellos y a las generaciones venideras, entonces es importante revisar cuál es nuestro testimonio. O sea, nosotros conocemos, muchos de nosotros, casos, ¿cierto?, donde hemos escuchado que conocemos a un cristiano y él me dice, no, es que mi abuelo era pastor, a lo mejor pentecostal, da lo mismo, y mi abuelo era pastor, mi papá, no sé, tocaba el banjo en la iglesia, no tengo idea, o servía en la iglesia, y yo soy la tercera generación. Y nos hemos dado cuenta que a veces conocemos cristianos en los cuales fue sembrado desde sus abuelos la palabra, o más atrás incluso la palabra, y que dieron como resultado hijos, nietos y bisnietos que están en los caminos del Señor. Vimos en la clase anterior que no depende, por supuesto, de nosotros, la salvación depende de Dios. Pero sí, efectivamente, hay una transmisión de información, no solamente de palabras, sino que también con el testimonio. Eso va a marcar la vida de nuestros hijos. Así como la va a marcar también un mal testimonio. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, lo sabemos, pero los testimonios van a marcar a nuestra generación. Es importante, como primera idea, cuidar nuestro testimonio, cuidar lo que estemos hablando, lo que le estemos transmitiendo a nuestros hijos, el ejemplo que le estamos dando a los hijos, ¿cierto? Respecto a nuestra integridad, de ser íntegros como padres, porque vamos a transmitir la integridad a los hijos, o le vamos a transmitir mentiras. Yo digo una cosa, actúo de una forma frente a los demás o en la iglesia, y con mis hijos soy distinto, en mi casa soy otra persona. La esposa o el esposo, estamos hablando de los dos casos, hombre o mujer. Y entonces debemos cuidar, el llamado entonces a cuidar el testimonio porque le vamos a transmitir a nuestros hijos lo que vean ellos en nosotros. Es súper importante esa idea. Ahora, aquí hay un mensaje para las esposas. El autor de este estudio de 9 marcas hace un comentario muy personal de su esposa, pero la idea general es que el trabajo de la esposa cuando está en la casa, o cuando le toca esta doble función de la casa y el trabajo, es muy importante. Recordaba, en algún momento de las clases anteriores me acordé de cierto de Timoteo, su abuela Eunice, creo que si no me equivoco el nombre, era la abuela que le transmitió, dijo mi madre y mi abuela, bueno, por ahí viene la historia de cómo yo he recibido la información, yo he sido enseñado, adoctrinado. Efectivamente, el rol de la esposa cuando está en la casa, sobre todo cuando está en el hogar, es súper importante. Ellas están mucho tiempo con los hijos, bueno, ahora con esto de los horarios reducidos, de horarios extendidos de los niños en el colegio que están a veces hasta la tarde, obviamente, entre paréntesis con la pandemia, pero en tiempos normales, vemos que los niños están, pero efectivamente pasan normalmente mucho más tiempo con la esposa, con la mamá en la casa, que con el papá, si es que trabaja todo el día y llega tarde, etc. Así que el rol de la mujer es súper importante, fundamental en la crianza de los hijos. O sea, una esposa va a transmitir también a sus hijos un testimonio, el que sea, bueno o malo, correcto o incorrecto, va a transmitir ese testimonio. Y el padre, por supuesto, si es que el caso de la mujer que está en la casa trabajando con sus hijos en la casa y en las labores del hogar, y el padre está afuera, bueno, cuando llegue, naturalmente, él sigue siendo responsable, eso lo sabemos, es el sacerdote responsable, pero hay un rol muy importante que ejerce la mamá o la esposa en la casa como influencia para sus hijos, ¿no? Así que dice, nuestros hijos, para discipular, dice, cada semana tienen más tiempo y más disposición, y se relacionan mucho más con sus hijos en la crianza, para discipular, formar e influenciar a los pequeñitos corazones, dice ahí. Así que tu inversión en nuestros hijos llevará más fruto en los años siguientes, mucho más que cualquier cosa que pueda hacer en el trabajo. Ese era el comentario que le hacía el pastor a su esposa. Así que esa es nuestra herencia, dice, nuestro legado. Serán nuestros hijos y el impacto que nuestros hijos tendrán en este mundo. Entonces ahí la pregunta es, ¿será un impacto de redención en este mundo o una herencia que glorifique a Dios? ¿O no será así? Porque aquí no hay términos medios. O glorificamos a Dios o glorificamos otras cosas, ¿cierto?
o idolatramos a Dios o idolatramos otras cosas, ¿cierto? O nuestro reflejo va a ser un reflejo de la vida del Dios en nuestros corazones o la vida de nuestros ídolos en nuestros corazones. No existen términos medios aquí, nosotros lo sabemos ya como cristianos. Veamos la siguiente imagen, si quieres comentar algo, pastor, algo más, siguiente imagen. Sí, solo comentar que nuestra instrucción a los hijos a veces es intencional, pero también cuando no lo estamos haciendo le estamos enseñando ciertas cosas. Yo creo que eso es importante conocerlo, porque a veces pasivamente también le estamos enseñando a cómo enfrentar la vida a los hijos, y no Claro. siempre de la mejor manera. Entonces, ser cuidadosos con eso, y digo, motivarnos a ser intencionales, porque si nosotros no somos intencionales, el mundo sí es intencional. El mundo que está bajo el maligno intencionalmente está intentando adoctrinar a nuestros hijos Sí. con costumbres, visiones del mundo, filosofías, preferencias, motivos incorrectos, etc. Entonces, si yo no soy intencional y soy pasivo, también voy a perder gran parte de la oportunidad que Dios me da de hacer discípulos de Cristo en mis hijos. Sí, importante tener en consideración eso, que hablamos cuando hablamos y cuando no hablamos también. Enseñamos cuando estamos callados también. Incluso aquellos que somos de repente amurrados, que tenemos esa tendencia de repente a amurrarnos en silencio, no decimos las cosas abiertamente, no reaccionamos, pero a veces con este amurrarse también estamos enseñando a los hijos una conducta, por ejemplo, una cierta forma de reaccionar frente a un problema. Así que efectivamente, ojo con eso, cuando lo hacemos abiertamente o encubiertamente, estamos enseñándole a los hijos igual. De hecho, los hijos son una verdadera esponja, aparte que son, cuando estamos hablando de hijos normales, digamos que no tienen discapacidades físicas, normalmente un hijo es una tremenda esponja, absorbe absolutamente todo, escuchan todo, entienden todo, por supuesto de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades de razonamiento conforme a la edad que tienen, pero tenemos que estar muy atentos. Yo solo un paréntesis, va a quedar grabado, no importa, pero un paréntesis que hago respecto, por ejemplo, de mi familia propia, con mis nietos. Yo soy realmente pesado, y me acuerdo que soy pesado con los papás respecto de lo que ellos ven. A veces estamos hablando de programas para niños, ¿no? Programas de dibujo animado, qué sé yo, pero sí, pero hay que filtrar. O sea, no todo es, no, o una película, no, es que esta película es buena, sí es buena para ti, que tienes 40, 30 años, pero no es buena para un niño de 4 años. Entonces, ahí tenemos que ser súper estrictos, súper atentos, súper filtrar bien lo que estemos enseñando a nuestros hijos. A veces vemos una película o ciertos dibujos animados inocuos, inofensivos, y nos damos cuenta que detrás hay un mensaje. En la imagen hay un mensaje, en lo que dicen hay un mensaje, en la forma en que reaccionan estos dibujos frente al problema, o en una película, que se ve tranquila, un perrito que no sé qué hace la cera, etc. Entonces, tenemos que preocuparnos de filtrar bien, porque todo le enseña a nuestros hijos, para bien o para mal, todo le enseña. Entonces no podemos ser tan descuidados, irresponsables en que, por ejemplo, se sienten a ver cualquier cosa y como yo no la encuentro mala, sí, pero el filtro para uno como adulto no es el mismo filtro para un niño. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadosos. Distinto si tu hijo tiene 20 años, 25 años y se van a sentar a ver una película, si es que tienen tiempo. Yo los admiro, a mí no me alcanza mucho tiempo para ver películas, pero si tienen tiempo y ven algo, ok. O si van a estudiar algo, si ven algún documental. Pero ojo con lo que están aprendiendo, porque todo va a ser transmitido finalmente. Ellos absorben todo, sobre todo cuando son chiquititos. También los hijos son una recompensa. Dios nos da a los hijos como un regalo, un buen regalo para los padres. Yo personalmente pienso que si yo puedo pensar cuál fue el mejor regalo que obviamente no estamos hablando de la salvación, el mejor regalo que hemos recibido acá en la vida, en el fondo, de parte de Dios, y yo diría que los hijos son una bendición. Y los nietos, para los que tenemos nietos, doble bendición. Son una bendición, efectivamente. Entonces, tenemos que verlo así. Yo estoy orgulloso, sanamente orgulloso y muy feliz comentaba con Pastor ahí fuera de micrófono el tema de las familias a veces, pero estoy muy feliz y orgulloso y muy agradecido de Dios por la familia que tengo, nosotros con la vida que tuvimos de dulce y agraz, con problemas que tuvimos a veces en el matrimonio. Y digo, bueno, Dios mantuvo la familia, mantuvo los hijos, mantuvo unidos, hijos que son creyentes, que el Señor efectivamente está trabajando en sus corazones. Y bueno, y veo a mis nietos y digo, bueno, ojalá Dios, lloro en ese sentido también por ellos, para que efectivamente se enamoren y conozcan al Señor, y sean un reflejo, y sean... Mira, antiguamente yo recuerdo que
haciendo comentarios más personales. Mi padre me decía, en el fondo, para que seas un buen hombre en la sociedad, ¿ah? Que sea una persona de aporte, que sea una persona honesta, correcta, responsable, ¿cierto? Y te transmitían ciertos valores los padres, sobre todo antiguamente, que había una formación valórica ahí más marcada. Y yo decía, bueno, y ahora en el caso de hijos cristianos, digo, efectivamente, cuando un hijo es un hijo de Dios, cómo también estas cosas se ven desarrolladas en su vida. Valores, ¿cierto? La honestidad, la responsabilidad, etc. Y tú dices, bueno, Dios efectivamente está haciendo una obra en su corazón. Ya no es un esfuerzo solamente humano de ese hijo que quiere ser buena persona, o que quiere ser honesto, o que quiere ser responsable. Efectivamente, yo veo como la mano de Dios, y doy gracias a Dios por ello, públicamente, lo hago siempre, y doy gracias a Dios por la familia, por los hijos y especialmente por los nietos que Dios me ha permitido tener y disfrutar. Obviamente, con sus virtudes y defectos, porque no existen familias perfectas, así como no existimos nosotros, no somos perfectos. Tampoco los hijos y los nietos lo son. Pero a pesar de todo ello, veo la mano de Dios. Y veo la mano de Dios como soberanía de Dios, más que incluso mi obra, ¿eh? O la obra de nuestro matrimonio, la obra de Dios sobre sus corazones. Ya, comentarios aparte. Me emociono más con estas cosas de la familia. ¿Qué sucede con la ilustración que vemos en los versículos 4 y 5? Los hijos son comparados con flechas en la mano de un guerrero. Esto lo vimos en algún momento, en algún curso de la predicación en la iglesia. Hablamos de las flechas, ¿cierto? Como en las manos de un guerrero. Habla del hombre joven, que tenga en su juventud muchos hijos, habla el texto. Y la flecha en la mano de un guerrero, flechas en la mano de un guerrero. Y habla esto de lanzar las flechas. Yo lo dije, me acuerdo, cuando estudiamos este tema o revisamos algo de este versículo, de que en el fondo nosotros somos responsables de enviar hijos a la eternidad o a la perdición. O sea, un padre y una madre crían hijos para ser enviados a la vida eterna o no. Entonces esta flecha, usted tiene que pensar, lo estoy mandando, esta flecha, esta saeta, que es una flecha, estoy mandando esta flecha como guerrero, ¿lo estoy mandando para arriba, al cielo, o lo estoy mandando abajo, donde se están quemando todos? Entonces, ¿para dónde estoy mandando esta flecha? Y esa responsabilidad es mía. Son como flechas en la mano de un guerrero, los hijos. Llenó su aljaba de ellos, y ahí tiene que ver con aljaba, el lugar donde llevan la flecha, muchos hijos. Porque el concepto de Dios es que tener muchos hijos es bendición. Tener un hijo es bendición, tener muchos hijos es más bendición. La bendición está en tener muchos hijos. Vamos a hacer un comentario, por supuesto, paralelo respecto de esta idea. Dice, no será avergonzado en la puerta, y puse entre paréntesis en la puerta de la ciudad, porque en ese tiempo los hijos, o sea, las discusiones públicas y las confrontaciones y estas cosas y pleitos políticos se hacían en las puertas de la ciudad, que es una especie cercana a la plaza, y en el fondo ahí se discutía abiertamente, públicamente los temas. Entonces podía ser una familia avergonzada o un padre avergonzado, y los hijos eran quienes respondían. Por eso habla de no será avergonzado en la puerta, porque tendrá hijos, y dice ahí abajo, está subrayado, a los hijos lo muestra como una bendición de protección para los padres, enfermos y ancianos. Cuando también sea el turno de que nosotros nos vayamos poniendo más viejos, efectivamente los hijos también van a ser un escudo de protección para los padres. Dice ahí en los días de Salomón, entre paréntesis lo dije ahí, en los días de Salomón el seguro social y el seguro médico venía en forma de hijos que les cuidaban cuando eran ancianos. Efectivamente no habían, porque ahora, bueno, sabemos que, y sabemos porque lo dijimos en la primera parte, es cierto que el mundo entero está bajo el maligno, sabemos que el gobierno de este mundo es de Satanás, y por supuesto esto va en creciente desmedro, ¿cierto? Antiguamente el cuidar a un anciano, cuando tu padre o el abuelo se transformaba en un anciano, era cuidado en la casa y era respetado, era honrado, ¿cierto? Y hemos visto cómo en las últimas décadas, a pesar de este show televisivo, de la tercera edad, de cuidar, o de la buena intención que pueda tener ciertos grupos políticos o ciertos grupos en la sociedad, vemos cómo los ancianos están desprotegidos. Las mismas familias desprotegen a sus padres y a sus abuelos. O sea, no solo el hogar, sino que a veces simplemente los botan. Entonces ya el abuelo o la persona mayor se transforma para muchas familias en un estorbo, y no hay quien se haga cargo. Bueno, el concepto aquí tiene que ver con efectiva protección de los padres, ¿cierto? Nosotros honramos a nuestros padres, dice, independiente de que seamos de larga data, ¿no? De que llevamos muchos años, los honramos porque es un mandato de Dios. Y en el fondo habla del cuidado, de la protección, no solo en la plaza, sino que también la protección en su etapa posterior. Porque aquí hay un ciclo, que es lo que dice al final de esto, ¿cierto? Nacemos nosotros dependientes de los padres,
crecemos y con la intención de que el hijo lo único que quiere es ser independiente de sus padres, ya no quiere depender de sus padres. Pero resulta que el tiempo pasa, quiere ser autosuficiente, pero en unos años más adelante se encuentra que los padres se han transformado en padres ancianos, y que están, por supuesto, con vida y ya son más viejitos, se han transformado en ancianos, y estos ancianos ahora empiezan a depender de sus hijos. O sea, la independencia que buscamos finalmente se torna nuevamente en dependencia, sobre todo en los padres o las personas de mayor edad. En la etapa ya de, ahora se habla de la cuarta, ¿cómo se llama ahora? La cuarta edad. Así que ahí dice finalmente la idea: no sea tacaño con el número de hijos que tiene. Ya vamos a hacer un comentario, un paréntesis al respecto. Veamos la imagen siguiente, pastor, por favor. Los hijos se buscan y se celebran, que era el cuarto tema, ¿cierto? El cuarto punto es: los hijos se buscan y se celebran. Este breve lo vimos en la semana anterior, la clase 9. La Biblia está llena de ejemplos, hay de hijos buscados y celebrados. Ahí vimos, por ejemplo, se menciona cuando Esaú le pregunta a Jacob sobre su familia, él respondió, dice, ¿lo puede leer tu pastor? Respondió, lo tiene, dice, cuando Esaú le pregunta a Jacob sobre su familia, respondió: son los niños que por gracia Dios ha dado a tu siervo. Wow. Claro, por gracia, los niños que por gracia Dios ha dado. O sea, se entiende en esa lectura que es el favor, la bendición, la buena mano de Dios sobre una persona. Dice, por eso él responde, ¿cierto? Le pregunta a Jacob, y él, son los niños que por gracia Dios ha dado a tu siervo. Lo hemos comentado antiguamente, eran muy de alta estima los hijos y la bendición de tener hijos, ¿eh? Contrario a lo que está ocurriendo en las últimas décadas. Eso está en Génesis. Así que los hijos son constantemente celebrados en las Escrituras. Como tal, el matrimonio debe incluir los hijos. O sea, no solamente vimos los temas anteriores, que debemos tener hijos, son para la gloria, también los hijos se buscan y se celebran, o sea, son ansiados, deseados, anhelados, y son celebrados. El celebrarlo también significa dos cosas. Uno es gratitud hacia Dios, ¿cierto?, por la bendición de tener hijos, porque si tú consideras, querido oyente, hermano, hermana, hay familias que no tienen esa bendición o esa gracia. Hay familias donde la mujer o el hombre es estéril. Y hablamos del tema de la adopción. Entonces, en el fondo, lo vamos a comentar a continuación, pero en el fondo, si entendemos que esto es una gracia, claro, uno ve hijos, a lo mejor, prende la televisión y sale una familia, la señora que está reclamando tiene 3 cabros chicos abajo, vamos a dar una vuelta al mall y lleno de cabros chicos. Uno dice, bueno, hay cabros chicos por todos lados, a pesar de que han ido decreciendo. Hay niños por todas partes, sí, efectivamente, pero los consideramos efectivamente como una bendición de Dios. Los buscamos, los anhelamos, y luego cuando llegaron a nuestra vida los celebramos, es decir, los cuidamos, los amamos, los tratamos con cariño, los tratamos con disciplina, la disciplina de Dios, que es amor, y una disciplina también que corrige, que instruye, o simplemente los traemos al mundo y como que se crían así nomás. O por ejemplo, incluso esto del que sean celebrados, de que sea agradecida, de que haya una actitud de bendición, de gratitud a Dios, por ejemplo, en el cuidado de los hijos. ¿Significa el cuidado demanda tiempo? Naturalmente. ¿Significa, mira esta cuestión que es bonita, significa postergarse a uno mismo por ellos? Significa postergarse a uno mismo por ellos, como Cristo por la iglesia, como Dios con sus hijos, como Cristo con sus discípulos. ¿Postergarse por ellos? Claro que sí, postergarse por ellos. No postergarse por sus caprichos, sino postergarse por una buena enseñanza, por una buena crianza, por una buena formación, por una buena instrucción. Postergarse incluso, cuando me acordaba de que dice, ¿cierto?, el Señor, tome su cruz y sígame, tomar su cruz. Porque mis deseos, especialmente, y aquí le hablo a los hombres, a los sacerdotes, especialmente mis deseos tienen que estar subyugados, tienen que estar bajo los deseos de mi esposa y de mis hijos. Estamos hablando en buenos términos, ¿cierto? Se entiende lo que estoy diciendo. Mi esposa, mi servicio está para mi esposa y mis hijos, no para el mío. Por lo tanto, si yo quiero ver algo en la televisión y le estoy quitando tiempo de instrucción a un hijo, de jugar con un hijo pequeño, de instruirlo, de animarlo, de acompañarlo, estoy siendo no solo un negligente, un irresponsable, estoy siendo un anticristiano, porque Dios nos demanda de nosotros que sirvamos,
a los hombres nos llama a ser sacerdotes. Un sacerdote no está descansando viendo televisión mientras no sé lo que pasa con mis hijos. O sea, ahí hay un desafío para los padres a levantarse, aquellos padres que son perezosos, aquellos padres que prefieren estar con el celular 3 horas en la mano que estar acompañando a sus hijos, o aquellos que dejan a los niños chicos frente a la televisión. Me estoy apasionando, pastor, con esto, pero sorry, pero es una crítica buena, es para que la entienda, hermano querido. ¿Cierto? Cuando perdemos tiempo en un celular o viendo televisión, o perdiendo el tiempo en ocio cuando nuestros hijos están solos, por ejemplo, y no están con nosotros. No es que estemos las 24 horas con ellos, pero tenemos que estar atentos las 24 horas de nuestra familia. A los esposos, a los padres especialmente se les llama porque son los sacerdotes encargados del hogar. Y en el caso, hermana, que tú estés sola con tus hijos, tú eres la sacerdota del hogar, sacerdotisa del hogar. Así que tu responsabilidad es esa. Entonces, administremos bien el tiempo. No solamente dice porque los tiempos son malos, dice la Escritura, sino que porque debemos invertir bien el tiempo, donde corresponde. En las redes sociales no, hermano, no corresponde en las redes sociales, corresponde en la familia. Para el padre, en su esposa y en sus hijos. Para la madre, en sus hijos y también en su esposo. Los hijos no se pueden criar solos. Después vamos a reclamar al final. Yo recuerdo una estadística, esto lo comento ahí, pastor, también una estadística, hace unos años atrás, me acuerdo una estadística en Estados Unidos, varios años atrás, no sé, por lo menos 6 años o 8 años, de haber escuchado. Se hizo una estadística en la cárcel, en Estados Unidos. Y cerca del 80, creo que era el 78, 79%, cerca del 80% de los encuestados que estaban en la cárcel por delitos graves, menos graves, se le había hecho una pregunta. Y el 80% había respondido esto. ¿Cuál es el problema más grande? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que faltó? ¿Y saben qué decían ellos? Faltó que me disciplinaran. Faltó que me pusieran límites. Faltó que alguien me dijera que esto no se hacía cuando yo era chico. Entonces, en el fondo, claro, no es que yo diga que si tú no haces eso, tu hijo va a estar en la cárcel. Pero es nuestra responsabilidad criarlos, es nuestra responsabilidad educarlos, es nuestra responsabilidad instruirlos en el Señor. Ser un testimonio vivo, como yo modelo en mi casa, cómo yo reacciono frente a los problemas, frente a los conflictos, cómo trato a mi esposa, cómo me relaciono con los vecinos, cómo me relaciono con la familia, cómo me relaciono con los hermanos de la iglesia, cómo me relaciono con el pastor de la iglesia, cómo me relaciono con la instrucción del pastor, con la instrucción de Dios a través de la Escritura. ¿Cómo me relaciono con eso? Mis hijos están así, hermanos. Tus hijos están atentos mirando qué está haciendo el papá y la mamá. Siempre. Siempre está con ellos, por supuesto. Si está con ellos gran parte del día está atento a qué están haciendo, cómo reaccionan, qué hablan, qué dicen, qué ven, qué comentan, cómo comentan los padres. Y si no lo hacen ahí, hermanos, recuerden dónde lo están haciendo. Si no está en un colegio cristiano o si no está en un homeschool, bueno, lo están haciendo en el mundo. Allá están viendo cómo se relacionan, cómo se comentan, están viendo televisión, están viendo internet. Eso es lo que está enseñándole a nuestros hijos. Entonces, ojo, hermano, la formación integral de los hijos es responsabilidad primera y completamente de los padres. Así que, como dice, no lloremos por la leche derramada. Si hemos invertido bien, confiamos en el Señor y en su obra y en su soberanía de que vamos a cosechar bien. Y oramos por nuestros hijos. Pero si hemos sembrado mal, hemos sido diligentes, irresponsables, hemos perdido el tiempo en cosas que no vale la pena, hemos invertido mal el tiempo, no reclamemos finalmente por nuestros hijos. Conozco muchos casos de ejemplos de esto, de que mala inversión cuando chicos, mala inversión cuando son grandes, mal resultado. Así que solamente un paréntesis más largo que hice respecto del compromiso que Dios nos demanda respecto a la crianza de los hijos. Vamos al último, o sea, queda un par de imágenes ahí. Si quieres comentar algo, pastor, dale. No, perfecto, está súper bien lo ya. que decías. Se me pasó un poco la mano, dice. Esterilidad, infertilidad y control de natalidad. Bueno, que hay unos conceptos que vale la pena comentar. Dice, entonces, la primera pregunta, ¿por qué esperar mucho tiempo para tener hijos? Si nos casamos y nos casamos, ya llevamos un tiempo, algunos meses o tal vez, bueno, lo primero que debemos programar efectivamente es tener hijos. O sea, porque las familias, incluso no cristianas, piensan en tener hijos, la mayoría. Aunque va creciendo la tasa de natalidad, la mayoría de las personas de las familias que se casan, los matrimonios, quieren tener hijos. Entonces, ¿por qué esperamos mucho tiempo? Si los hijos, primero los amamos, son un depósito de nuestro amor, así como también en el caso del esposo, la esposa, su esposo, también la iglesia, ¿cierto? Donde nosotros mostramos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, especialmente en la familia. De hecho, en la Escritura,
que dice, no recuerdo exactamente, pero dice en el fondo que seamos diligentes primeramente con nuestra familia y lo de la familia de la fe. O sea, el que no se preocupa por los suyos ha negado la fe, dice. Si no te preocupas por los tuyos, has negado la fe. La primera preocupación de un padre y una madre es su familia, su núcleo familiar. Recordemos al principio la idea, familias, matrimonios sanos, hijos sanos, familias sanas, por lo tanto, iglesias sanas. Entonces, nosotros descuidamos esa área, vamos a tener problemas. Sí, ahí Los amamos. quería comentar Sí, algo, Jorge, respecto de por qué esperar mucho tiempo para tener hijos. Yo creo que se ha metido en la iglesia un concepto del mundo, y lo digo porque yo también lo he experimentado, eso en mi juventud. Se nos inculcó un concepto que se llama estabilidad. Se nos dijo que para poder tener ciertas cosas teníamos que tener estabilidad. Para casarme tengo que tener estabilidad, sí, después para tener hijos tengo que tener cierta estabilidad. Y ese es un problema serio, y es un concepto del mundo. Nuestra estabilidad no viene sí. de las cosas, sino de Dios. Bueno, justo, si te fijas un poquito más adelante, vamos a hablar justamente de los argumentos piadosos y los argumentos no piadosos. Y esto está justamente en uno de los argumentos no piadosos que efectivamente muchos de nosotros recibimos de nuestros padres, ¿cierto? O sea, bueno, de hecho, es también ser diligente. O sea, si yo me voy a casar en una iglesia, hay un consejero o un pastor, ¿cierto?, que te instruye respecto del matrimonio, previo al matrimonio, obviamente que te va a preguntar, ¿estás trabajando, hermano querido? No, vivo con mis padres y me voy a casar. Espérate, hay que ser diligente. No estamos hablando de cosas como lógicas. Hay que ser diligente. O sea, si me quiero casar, debo tener un lugar, un trabajo para poder sostener mi familia, sostener a mi esposa y sostener a mi familia, salvo que los dos trabajen. Pero en ese sentido hay que ser diligente. Efectivamente hay que tener algunas cosas resueltas, pero no tampoco esperar todo planificado, porque lo vamos a ver a continuación que hay ejemplos que no son piadosos. ¿Por qué alguien entonces elegiría la esterilidad deliberadamente? Por eso dice, no hablamos de infertilidad, que es un tema distinto, ¿cierto? Y ahí nos referimos a la adopción, de la cual hablamos en la clase anterior. Habla de la esterilidad deliberada. Entonces, en el fondo, dice aquellas parejas que conscientemente deciden renunciar a tener hijos, ya sea durante un periodo prolongado de tiempo o indefinidamente. Algunos dicen, no, nosotros no queremos tener hijos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien elige la esterilidad deliberada? Y entonces dice que, claro, efectivamente en la Biblia no hay categorías para un comportamiento así. ¿Por qué querría usted renunciar a una bendición de Dios? ¿Por qué cree que el mandato en Génesis no se aplica a su situación? No es aplicable a usted. Entonces ahí el comentario es, examine las escrituras, revise lo que dice la Biblia al respecto y considere someter su voluntad a Dios en esta área. O sea, si usted es un matrimonio cristiano, lleva poco tiempo o lleva un tiempo largo y no tiene problemas de esterilidad, sino que de infertilidad, sino que en el fondo deliberadamente escogió, por ejemplo, porque no, yo tengo que terminar mi estudio, quiero sacar un doctorado, un máster, o quiero tener tal o cual cosa, y cuando tengamos todo listo voy a tener hijos. Vamos a ver a continuación, pastor, en la otra imagen, lo que habla al respecto. Control de la natalidad. Efectivamente, la Biblia no habla explícitamente de la natalidad, de que se controle, pero dirige los corazones, dice, y la voluntad en el control de la natalidad, como en todos los otros asuntos de la vida. Así que, por ejemplo, dice, está claro que no debemos matar, ¿cierto? No hay que matar, no matar es un pecado, de los 10 mandamientos, uno de los importantes de los 10 mandamientos. Dice, pero habla de los dispositivos. Este es un estudio, yo repito, del autor de 9 marcas del ministerio que trabaja en consejería para las iglesias. Y ellos establecen que, por ejemplo, la implantación de dispositivos que previenen la implantación de óvulos fecundados, dispositivos intrauterinos, píldoras del día después, etc., la decisión finalmente tiene que ver con control de natalidad. Y la pregunta en el fondo es cuál es el motivo, por qué se hace, por qué se hace eso. Si en el fondo el mandato de Dios es no matar, por ejemplo. Entonces ahí viene un tema después de discusión social, ¿no? Esto ni siquiera es una discusión teológica, de cuando el ser es un ser humano, cuando nace, cuando sale del vientre o cuando está en gestación, ¿cierto? Entonces el aborto tiene que ver con matar un ser en la gestación. Y cuando Dios le dio vida, ¿cierto? La Escritura dice, Dios sopla el hálito de vida y existe. Dios quita su hálito y deja de existir. Cuando hay una vida en el vientre, Dios sopló su hálito de vida. Ya es una persona, nosotros es lo que creemos los cristianos, la mayoría de los cristianos, que en una
un ser en gestación en el vientre de la madre ya es una vida humana, una vida que Dios creó, no nosotros. Efectivamente ponemos los gametos, hombre y mujer, pero el hálito de vida, el soplo de vida lo da Dios. Así que es una vida creada por Dios, que está en el vientre de una madre. Por lo tanto, el aborto es un pecado para nosotros, y claramente es una muerte. Eso es lo que pensamos los cristianos, la mayoría, ¿no? Independiente de que hay algunas corrientes ahí un poco más liberales. Y entonces, la pregunta de la motivación, en el fondo, si está prohibido, ¿por qué hacemos estas otras cosas? Por ejemplo, la píldora del día después, que es una discusión también que se ha planteado en Chile. De hecho, hace unos años atrás empezó el tema de la discusión de la día después, y se discutieron algunas cosas valóricas, y algunos grupos más tradicionales defendían la postura, los más liberales la atacaban, como el chip libre, como que no es persona, no es ser humano mientras no nace, entonces lo podemos matar antes, y de distintas formas. Bueno, nosotros seguimos pensando que cuando se gesta hay una vida que efectivamente a la cual Dios le dio vida, y por lo tanto debemos respetar toda la vida humana, no tenemos derechos sobre otras personas respecto de la vida o la muerte. De hecho, esa es una prerrogativa exclusiva de Dios. Entonces, la motivación y la actitud, y aquí está el ejemplo impío, que hablaba, por ejemplo, Pastor recién. Bob y Jane, bueno, un par de personas da lo mismo, tienen carreras muy prósperas. Ellos piensan, los niños son una molestia y nuestras carreras van muy bien, nuestras carreras de estudio, por ejemplo, o nuestras carreras laborales incluso. Ella dice, podemos dejar de usar la píldora después, ahora queremos disfrutar el dinero, del tiempo, del ocio, de nosotros, de nuestras vacaciones, de nuestras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, se escoge deliberadamente no tener hijos. Eso obviamente producto del egoísmo. Ellos escogieron deliberadamente, intencionalmente, no tener hijos. ¿Por qué? Porque la motivación detrás de esto no es otra que el egoísmo. Mi tiempo, mi carrera, mi estudio, mis cosas, mi casa, mi auto, lo que sea. Tener eso para traer hijos al mundo. Entonces, los hijos se van a interponer en nuestros propósitos, en nuestros planes. Por lo tanto, los dejo de lado, los postergo. ¿Cierto? Hablamos que tiene que ver con el control de la natalidad, o con deseo de ser infértil voluntariamente. No tengo hijos. Entonces no quieren tener hijos. Aquí hay un ejemplo impío. Y en la próxima imagen vamos a ver los ejemplos piadosos. Por ejemplo, lo voy a leer textual, ¿eh? Dice, en el pensamiento a largo plazo acerca de nuestro ministerio en general, parece prudente en esta etapa esperar por un tiempo determinado con el fin de prepararnos. Está hablando de la preparación, por ejemplo, ministerial de un matrimonio, que va a servir, por ejemplo, en la iglesia, o están terminando un proceso de preparación de pastorado o lo que sea. Entonces, cuando hay una etapa ministerial o de ¿cómo se llama estos que van afuera, los misioneros, etc., si están preparando algún proceso que tiene que ver con la obra de Dios, no dicen que no vamos a tener hijos, dicen vamos a detener o por ahora y vamos a esperar un poco tiempo prudente para traer hijos. O sea, la idea de traer hijos está presente, pero hay un tiempo prudente que van a tomar para este desarrollo ministerial, que es una alternativa. No estamos diciendo que esos son los mejores ejemplos, pero es un ejemplo piadoso, hay una motivación distinta. 2. Estamos intencional o deliberadamente retrasando a los niños por un par de años con el fin de pagar una deuda, para que mi esposa pueda quedarse en el hogar a tiempo completo. Fíjense que la motivación es distinta. Quiero que mi esposa se quede en la casa, ella también está de acuerdo, se quede en la casa, que críe a los hijos, pero tenemos una deuda que arrastramos muy larga, pagamos la deuda y empezamos a tener hijos. Porque traer hijos, varios hijos, con una tremenda deuda que arrastro, y mi esposa en la casa, voy a traer problemas. Hay una intención, una motivación piadosa. No está negando en ningún momento tener hijos, sino postergar la aparición de hijos. Tercero, Dios nos ha dado 6 hijos, y son una delicia, ¿cierto? Los que tienen hartos hijos saben que 2 son multitud, bueno, 6 son 3 multitudes, son delicias, muchos hijos en este tiempo, que son inquietos, ¿no? Pero estamos pensando usar métodos anticonceptivos seguramente naturales, no destructivos, ya que cada vez es más y más difícil proporcionarles el cuidado que Dios requiere. Tenemos dificultad para alimentarlos, se nos está haciendo difícil, ¿cierto? La matrícula es cara, la educación del hogar, y no queremos que eso vaya a disminuir en nuestro hogar. Entonces, fíjense, un matrimonio que tiene varios hijos ya, y que dice, vamos a parar, porque hasta aquí aguantamos con nuestra economía, ¿cierto? Porque, como decía por ahí alguien, el kilo de guagua está muy caro, cada vez más caro. Así que en el fondo, claro, pero es una programación distinta. Se fijan, nuevamente la motivación es diferente. Hay varios hijos que ya tienen el matrimonio y deciden detener el proceso
¿cierto?, en forma natural o de una forma asistida bien médicamente, por una cuestión mayor. O sea, la economía hasta aquí no aguanta, pero si traemos más hijos vamos a ser responsables. Y cuarto, Dios en su gracia nos ha dado 2 hijos, pero debido a las complicaciones significativas en el embarazo de mi esposa, pensamos que no es sabio arriesgar nuevamente o severamente la vida de mi esposa teniendo más hijos. Ahí hay otra motivación piadosa. Mi esposa se arriesgó, el segundo parto fue un desastre, casi pierde la vida, y el doctor dijo, mira, no le recomiendo que tengan más hijos porque su esposa puede morir en el tercer parto. Bueno, obviamente esa es otra razón. Así que ejemplos piadosos que nos muestran que la motivación es diferente, ¿ya? Así que, finalmente, veamos la última, pastor. Voy a leer lo que dice textual. La razón por la que estas personas están escogiendo usar un control de la natalidad es porque están tratando de preservar otros principios divinos, ¿cierto? La vida de la esposa, el caso de un ministerio, pero están postergando, no están evitando. Y en el caso de los que tienen muchos hijos, ya, Dios los bendijo con muchos hijos, dicen, no podemos tener más en este momento porque estamos en una situación económica justa y tengo que ser responsable con mi familia y con mis hijos, con la crianza. Otro motivo, motivación piadosa. Así que los ejemplos, dicen, no solo reflejan una actitud de agradecimiento por los niños, sino diferentes razones piadosas. Y entendamos la diferencia con la motivación egoísta. No quiero tener hijos porque quiero tener mi propia vida. Yo quiero ser dueño de mis decisiones, yo quiero salir cuando quiera con mi esposa, pasar y salir a la playa, al campo, irnos de vacaciones para afuera, disfrutar la vida, sin hijos. Entonces, bueno, eso no es obedecer la instrucción de Dios. Y si usted es cristiano y tomó esa decisión, reflexione, ore, pregúntele al Señor si es correcto lo que está haciendo, si es que la Escritura no le ha hecho todavía sentido en su corazón. ¿Cuál es el resultado? El control de la natalidad depende en gran medida de las motivaciones. Así que la pareja cristiana que usa el control de la natalidad no necesariamente debería asumir que está en lo correcto, sino que deben examinar su uso a la luz de la enseñanza bíblica clara de que los hijos son un regalo de Dios y que un propósito del matrimonio es la procreación. Así que en el fondo hay que tener cuidado con este tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y que deben promover un sentido piadoso y no un sentido egoísta. Así que ese era un paréntesis que se hace al final de esta reflexión de los hijos. Y me parece que aquí terminamos con todo. Así que no sé si quieres comentar algo. Súper bueno este tema, yo creo que es bastante claro, y vuelvo a insistir en eso que había dicho, ¿no? Respecto de la estabilidad, que es un concepto que se ha metido en la mente de las personas. Nuestra estabilidad no viene de cuánto dinero tenemos, ni de la casa, aunque no hay que ser negligente, pero la estabilidad viene de Dios. Entonces, por eso cuando solamente el análisis de este tipo de cosas se torna en función de los recursos, estamos cayendo en un error, ¿no? Porque hay que salvaguardar varios otros principios, como Jorge nos explicaba, como la vida, como los propósitos eternos del Señor, como el anhelo que tiene Dios de que poblemos la tierra, tengamos familias grandes, y como tú decías, no recuerdo si fue en esto la semana pasada, si no lo hacemos nosotros, la sociedad, el mundo lo va a hacer. De hecho, si tú te fijas hoy día, el mayor crecimiento hoy día en las poblaciones en Europa viene de las familias musulmanas, que tienen grandes cantidades de niños, y están conquistando los países no con guerra, sino por el aumento poblacional. Porque sus valores, sus principios, su religión está consumiendo las culturas existentes porque están teniendo familias grandes. Y los cristianos que lo hicieron por mucho tiempo, hoy día no, porque absorbimos la idea del mundo. Es lo que ha pasado en Estados Unidos y en todos los países donde el cristianismo está. Otras filosofías han crecido porque también las familias cristianas han tenido el mismo formato, familias pequeñas. Así que qué buena enseñanza, Jorge, muchas gracias. Sí, solo comentar al final de lo que tú hacías, me acordaba, claro, de que no olvidemos el propósito de por qué estamos en el mundo. Somos luz y sal, somos la imagen, el reflejo y la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, si cada vez somos menos, como tú decías, la luz se va apagando cada vez más, porque cada vez ilumina en menos partes. Y si lo pensamos al revés, que era la intención de Dios, efectivamente para sus hijos, que seamos reflejo de su imagen y de su gloria, mientras más luces existan en el mundo, mientras más sal haya en la tierra, más se va a iluminar el mundo y más se va a salar la tierra. Así que si el concepto es tener hijos, el concepto de tener hijos tiene que ver con un concepto de bendición, de procreación, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, de ser luminarias en el mundo. Así que el llamado a ser padres responsables, como la Escritura nos manda, ¿cierto? Pero también a tener muchos hijos.
todo lo que Dios nos quiera dar, asumiendo, por supuesto, con estos argumentos piadosos, cuando hay ciertos problemas que son efectivamente, que nos pueden permitir detener el proceso de tener más hijos, o de postergar por un poco tiempo no hacerlo así, pero el mandato es tener hijos y tener muchas luces, muchas sales en la tierra, como debemos ser nosotros, los primeros ejemplos para ello. Eso, pastor, así que gracias por la paciencia a todos, Dios les bendiga, nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Gracias, pastor. Amén, amén. Gracias a ustedes también quienes han estado conectados con nosotros, compartiendo esta enseñanza, espero la hayan disfrutado y les sirva a sus corazones y sus familias. Y les esperamos nuevamente en un próximo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.